Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en la que estén sintonizando este video. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su programa favorito de Creepypastas de medianoche. Antes de comenzar con el episodio en cuestión, voy a dar públicamente unas disculpas por estar todo el mes de septiembre sin actualizar este programa. Bueno, no quiero dar detalles ya que pues radica en algo personal, entonces pues vamos a dejarlo como lo que fue, una serie de malos sucesos que terminaron con una especie de vacaciones entre comillas de este programa para ustedes y pues para mí. Entonces pues les digo, no es que me haya ido por gusto y tampoco es como que no descansé de nada prácticamente. Fueron días, septiembre fue un mes difícil para mí. Ya ahora en octubre pues ya estamos mejor y como saben octubre es el mes del terror, entonces pues les guste o no, ahora sí tengo que hacer ya especiales de terror. Quería hacer un especial largo, pero pues la verdad como si he notado demasiada inactividad, voy a intentar subir 2 episodios semanales. Ya tengo más o menos las historias. Ya es cuestión del tiempo, que ahí les digo, no prometo nada de que van a estar tales fechas, pero sí intentaré por todo lo que voy a intentar lo más humanamente posible actualizar muy frecuentemente este programa. Entonces yo creo que pues para compensar, por así decirlo, el tiempo ausente, vamos a iniciar con la saga de Abandonado por Disney. Que el audio de Abandonado por Disney ya lo voy a reutilizar, lo voy a reciclar. Y vamos a continuar con la segunda y tercera parte de la historia. Y el buzón de sugerencias, que creo que ya es como una especie de epílogo. Así que sin nada más que agregar, comencemos con la historia de la habitación cero. Algunos de ustedes pueden haber oído que la corporación Disney es responsable de al menos un verdadero pueblo fantasma. Disney construyó el complejo de la Isla del Tesoro en Baker's Bay, en las Bahamas. No comenzó como un pueblo fantasma. Los cruceros de Disney de hecho paraban en el complejo y dejaban turistas allí para que se pudieran relajar a todo lujo. Esto es un hecho, búscalo tú mismo. Disney gastó 30 millones en el lugar, sí, 30 millones de dólares, luego lo abandonaron. Disney culpó a las aguas someras, demasiadas como para que sus barcos pudieran operar de forma segura, e incluso culpó a los trabajadores, diciendo que porque eran de las Bahamas, eran demasiado perezosos para trabajar en un horario regular. Allí es donde termina la verdad de su relato. No fue la causa de la arena y obviamente no se debía a los extranjeros perezosos. Ambas eran excusas convenientes. No, sinceramente dudo que esas razones fueran genuinas. ¿Por qué dudó tanto del informe oficial? Debido al Palacio de Mowgli. Cerca de la ciudad de Emerald Isle, en Carolina del Norte, Disney comenzó la construcción del Palacio de Mowgli a finales de los años 1990. El concepto era un complejo con temática de selva con, claro, un gigante palacio en el centro de todo el asunto. Si no estás familiarizado con el personaje de Mowgli, te ayudará a recordar la historia de El Libro de la Selva. Si no lo has visto en ningún otro lado, quizá lo conozcas como uno de los dibujos animados de Disney de décadas pasadas. Mowgli es un niño abandonado en la selva, esencialmente criado por animales y al mismo tiempo amenazado y perseguido por otros animales. El Palacio de Mowgli fue una empresa polémica desde el comienzo. Disney compró muchísimos terrenos caros para el proyecto y de hecho hubo un escándalo por la compra de ciertas propiedades. El gobierno local expropió varias de las propiedades solo para luego venderlas a Disney. Incluso una casa que apenas había sido terminada de construir fue expropiada con poca o ninguna explicación. La tierra tomada por el gobierno era supuestamente para un ficticio proyecto de una autopista. Sabiendo muy bien lo que estaba pasando, la gente comenzó a llamarlo la autopista de Mickey Mouse. Luego estaba el arte conceptual. Un grupo de ejecutivos de la compañía de Disney organizó una reunión en la ciudad. Tenían la intención de convencer a todos de lo lucrativo que es este proyecto para todos. Cuando le mostraron el arte conceptual, este palacio indio gigantesco rodeado de selva, cuyo personal serían hombres y mujeres en taparrabos y con equipos tribales, bueno, basta con decir que a ninguno les gustó la idea. Estamos hablando de un gran palacio indio, selva y taparrabos.
y ubicado no solo en el centro de un área relativamente adinerada, sino también en un lugar algo xenofóbico, el sur de los Estados Unidos. Era una mezcla cuestionable en ese momento de la historia. Un miembro de la multitud intentó asaltar el escenario, pero fue contenido rápidamente por los guardias de seguridad luego de haber partido uno de los carteles de la presentación con su rodilla. Disney tomó a esa comunidad y esencialmente la partió al medio a su vez. Las casas fueron arrasadas, el terreno fue limpiado y no había una maldita cosa que alguien pudiera hacer o decir al respecto. La televisión y los periódicos locales estaban en contra de la construcción al principio, pero alguna demencial conexión entre el grupo mediático de Disney y los medios locales hizo que las opiniones se volvieran completamente opuestas a las iniciales. Así como Disney había gastado esos millones en la Isla del Tesoro en las Bahamas para luego abandonarlo, ocurrió lo mismo con el Palacio de Mowgli. La construcción se completó. El complejo de hecho tuvo huéspedes, las comunidades de los alrededores se inundaron del tráfico y las molestias habituales asociadas con la afluencia de turistas perdidos y furiosos. Luego todo cesó de funcionar. Disney lo cerró y nadie sabía qué diablos pensar, pero estaban bastante contentos por ello. La pérdida de Disney fue muy divertida y maravilloso para un gran grupo de personas que no querían ese lugar desde el comienzo. Sinceramente no volví a pensar en el lugar después de enterarme de que había cerrado, hace más de una década. Yo vivo tal vez a 4 horas de Emerald Isle, así que realmente solo escuché los rumores y nunca me enteré de nada personalmente. Después leí un artículo sobre alguien que había explorado el complejo de la Isla del Tesoro y publicado un blog entero sobre todas las locuras que había encontrado allí, cosas que habían sido simplemente abandonadas. Cosas destrozadas, pintarrajeadas, probablemente arruinadas por ex empleados descontentos por haber perdido sus empleos. ¡Demonios! Los residentes locales de toda esa área probablemente habrían querido participar en la destrucción del lugar. La gente allí se sentía tan enfadada por la Isla del Tesoro como la gente de Emerald Isle por el Palacio de Mowgli. Además, había rumores de que Disney había liberado los animales de su acuario en las aguas locales cuando cerraron, incluyendo tiburones. ¿Quién no querría dar unos golpes a la mercancía después de eso? Bueno, a lo que voy es que este blog sobre la Isla del Tesoro me hizo pensar, a pesar de que habían pasado muchos años desde su cierre, me figuré que sería genial hacer algo de exploración urbana en el Palacio de Mowgli, tomar algunas fotografías, escribir sobre mi experiencia y probablemente ver si había algo que podía llevarme a casa como recuerdo. No voy a decir que no perdí tiempo en dirigirme allí, porque sinceramente me tomó un año, después de haber encontrado el artículo sobre la Isla del Tesoro, ir a Emerald Isle. En el transcurso de ese año, hice mucha investigación acerca del complejo del palacio, o mejor dicho, lo intenté. Naturalmente, ningún sitio o fuente oficial de Disney mencionaba el lugar. Se habían encargado de borrar todo rastro de este. Aún más extraño, sin embargo, era que aparentemente a nadie antes de mí se le había ocurrido escribir un blog sobre el lugar o siquiera publicar una foto. Ninguno de los canales de televisión locales o los sitios de periódicos tenían una palabra sobre el lugar, aunque era de esperarse si todos habían sido manipulados por Disney. No iba a aclamar esa situación vergonzosa, la verdad. Recientemente me he enterado que las corporaciones pueden solicitar a Google, por ejemplo, eliminar los enlaces de los resultados de búsqueda, básicamente sin una buena razón. Pensándolo bien, es probable que nadie hablara del complejo, sino que sus palabras hubieran sido hechas inaccesibles. Así que al final no pude encontrar el lugar. Todo lo que tenía para guiarme era un viejísimo mapa que había recibido por correo en los años 90. Era un artículo promocional enviado a personas que habían estado recientemente en Disney World. Y supongo que como yo lo había visitado a finales de los 80, eso era algo reciente. Realmente nunca fue mi intención quedarme con el mapa. Había sido guardado junto con todos mis libros y cómics de mi infancia. Solo lo recordé cuando ya mi investigación llevaba meses, y aún entonces me tomó unas semanas más localizar el cesto donde mis padres lo habían metido. Pero sí encontré el lugar. Los residentes locales no ayudaron, pues la mayoría eran inmigrantes que habían
mudado a la playa en los últimos años, o residentes antiguos quienes solo se burlaron de mí y me hicieron gestos groseros apenas pronunciaba ¿dónde puedo encontrar el palacio de...? El mapa me llevó por un pasillo exterior excesivamente largo con una exuberante vegetación. Plantas tropicales fuera de control que habían invadido el área se mezclaban con la flora nativa que de hecho era propia del lugar y había intentado reconquistar la tierra. Estaba asombrado cuando llegué a las puertas frontales del complejo, tremendas, monolíticas puertas de madera, las cuales parecían haber sido cortadas de secuoyas gigantes. La puerta había sido agujerada en varios puntos por pájaros carpinteros y carcomida en la base por insectos roedores. Colgado en la puerta había una lámina de metal, un pedazo de chatarra con letras garabateadas en negro, abandonado por Disney. Claramente era obra de algún residente o ex empleado que había querido hacer una pequeña protesta. Las puertas estaban abiertas lo suficiente como para atravesarlas a pie, pero no conduciendo, por lo que habiendo tomado mi cámara digital y el mapa, cuya cara posterior mostraba un esquema del complejo, me puse en camino. Los jardines interiores del lugar estaban tan desbordados de vegetación como la entrada. Había palmeras descuidadas y andrajosas entre montones de sus propios cocos. Similarmente, se erguían bananos por sobre sus propios desechos apestosos e infestados de bichos. Había una especie de enfrentamiento entre el orden y el caos, habiendo filas cuidadosamente plantadas de flores perenne, mezcladas con sus repulsivas hierbas altas, hongos apestosos y ennegrecidos. Todo lo que quedaba de las estructuras al aire libre era madera rota y podrida y varios pedazos carbonizados de material no identificable. Lo que probablemente había sido un puesto de información o un bar al aire libre era una mera pila de escombros surtida hecha añicos por vandalismo y devastado por el clima. Lo más interesante en los jardines era la estatua de Balú, el oso amigable del libro de la selva, que se situaba en una especie de patio enfrente del edificio principal. Estaba congelado dando un saludo jovial hacia nadie, mirando al espacio vacío con una sonrisa tonta y dientuda, con franjas extensas de su pelaje cubiertas de mierda de pájaro y enredaderas que rodeaban su plataforma. Me acerqué al edificio principal, el palacio, solo para encontrar su parte exterior cubierta de grafiti donde la pintura original no se había descascarado. La entrada no solo estaba abierta, las puertas habían sido removidas de sus bisagras y robadas. Sobre las puertas o las luces abiertas que habían quedado en el lugar, alguien había pintado otra vez abandonado por Disney. Me gustaría poder hablar sobre las cosas impresionantes que vi dentro del palacio, estatuas olvidadas, cajas registradoras abandonadas, una desarrollada sociedad secreta de vagabundos sin hogar, pero no. El interior del edificio estaba tan vacío, tan desnudo, que creo que de hecho la gente había robado hasta el moho de las paredes. Todo lo que era demasiado grande para ser robado, mostradores, escritorios, gigantescos árboles falsos, todo estaba desparramado en medio de la caja de resonancia vacía que amplificaba cada uno de mis pasos como un lento ratatatá de una ametralladora. Miré el plano del edificio y me dirigí hacia todos los lugares que parecían ser de alguna manera interesantes. La cocina era como la imaginarías, un área de preparación de alimento industrial con todos los electrodomésticos y el espacio, cuyo coste no había sido una preocupación. Todas las superficies de vidrio estaban rotas, todas las puertas estaban fuera de sus bisagras, todas las superficies de metal golpeadas y abolladas, todo el lugar olía a muy viejo. El congelador gigante, que ya no estaba ni remotamente frío, tenía filas y filas de espacio vacío en las estanterías. Había ganchos colgando del techo, probablemente para colgar cortes de carne, y quedarme allí por un momento me di cuenta que se estaban balanceando. Cada gancho se balanceaba en una dirección aleatoria, pero sus movimientos eran tan lentos y pequeños que era casi imposible de ver. Supuse que había sido causado por mis propios pasos, así que detuve la oscilación de uno agarrándolo. Cuando lo solté, pero en segundos comenzó a moverse nuevamente. Los baños estaban prácticamente en el mismo estado que el resto del lugar, al igual que el complejo de la Isla del Tesoro. Alguien había destrozado metódicamente cada inodoro de porcelana con cocos y otros implementos.
Había alrededor de 1,5 centímetros de agua rancia, maloliente y estancada en el piso, así que no me quedé allí mucho tiempo. Lo curioso es que los retretes y los lavabos y los bidés en el baño de damas, sí, entré ahí, todos goteaban, tenían filtraciones o simplemente el agua corría libremente. Me pareció que deberían haber cerrado la llave principal del agua hace mucho tiempo atrás. Había habitaciones en el complejo, pero naturalmente no tenían tiempo para revisar a todas y cada una de ellas. Las pocas que fisgué estaban destruidas de manera similar y no esperaba encontrar nada allí. Creí que había una televisión o una radio en una habitación, ya que realmente creí escuchar una débil conversación proveniente de ella. A pesar de que era como un susurro, probablemente mi propia respiración resonando en el silencio o simplemente otro caso en el que el sonido del fluir del agua jugaba una mala pasada en mi mente. Así es como sonaba. Yo no me lo creía. Una respuesta corta y confusa. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. ¿Tu padre te lo dijo? Respuesta confusa o simplemente solo llanto. Lo sé, suena ridículo. Solo estoy narrando lo que viví. La razón por la que pensé que podría haber habido una pérdida o corriente en esa habitación, o peor, vagabundos que se habían refugiado allí y que probablemente me habrían apuñalado. Ya habiendo vuelto a la puerta principal del palacio, pensé que no había encontrado nada que valiera más la pena y que había ido en vano. Al mirar al exterior por la entrada, vi algo interesante en el patio que al parecer había pasado por alto. Algo que me daría por lo menos una cosa que podría obtener de todo este trabajo, aunque fuera solo una fotografía. Había una estatua muy realista de una pitón, de tal vez 25 centímetros de largo, enroscada en sí misma y tomando el sol, sobre un pedestal justo en el centro del área. Era casi la hora de la puesta de sol, por lo que la luz daba sobre el objeto de manera perfecta para una fotografía. Me acerqué a la pitón y le tomé una foto. Luego me puse de puntillas y le tomé otra. Me acerqué aún más para capturar el detalle de su rostro. Lentamente, con indiferencia, la pitón levantó la cabeza, me miró directamente a los ojos, giró y se deslizó afuera del pedestal a través de la hierba hacia los árboles. Ella y sus 25 metros. Su cabeza desapareció en el bosque incluso antes de que su cola hubiera dejado el solarium. Disney había liberado a todos sus animales exóticos en los jardines. Allí mismo, en el plano, estaba la casa de los reptiles. Yo debería haberlo sabido. Había leído acerca de los tiburones de la Isla del Tesoro y debería haber sabido que habían hecho esto. Yo estaba estupefacto, completamente atónito. Mi boca debió de haber estado abierta durante un largo rato antes de que yo regresara a la tierra y la cerrara. Parpadeé un par de veces y retrocedí de donde la serpiente había estado, de nuevo hacia el palacio. A pesar de que ya se había ido definitivamente, no quería correr ningún riesgo y regresé al edificio. Tomé unas cuantas respiraciones profundas, me abofeteé a mí mismo para volver en mí después de eso. Busqué un lugar para sentarme, ya que mis piernas se sentían como si fueran de gelatina a esta altura. Por supuesto, no había lugar para sentarse a menos que hubiera querido apoyarme en los vidrios rotos y las alfombras de hojas muertas o subirme a un escritorio de cuestionable fiabilidad. Yo había visto unas escaleras cerca del vestíbulo del palacio y decidí sentarme allí hasta que me sintiera mejor. La escalera estaba lo suficientemente alejada del edificio, por lo que estaba relativamente limpia, salvo por una sorprendente acumulación de polvo. Arranqué un trozo de metal de la pared, pintado nuevamente con la leyenda de abandonado por Disney, a la cual ya me había acostumbrado. Coloqué el trozo en la escalera y me senté sobre él para al menos mantenerme algo limpio. La escalera se dirigía hacia abajo, por debajo del nivel del suelo. Usando el flash de la cámara como una especie de linterna improvisada, vi que los escalones terminaban en una puerta de malla metálica con un candado. Un letrero en la puerta, un verdadero letrero, decía: solo personajes, gracias. Esto me animó un poco, por dos razones. 1.
Un área exclusiva para personajes sin duda habría tenido cosas interesantes en el pasado. 2. El candado estaba todavía en su lugar. Nadie había entrado allí abajo. Ni los vándalos, ni los saqueadores, nadie. Este era el único lugar que realmente podría explorar y en el que tal vez encontraría algo interesante que fotografiar o robar descaradamente. Yo había llegado al palacio básicamente con la idea de que estaría bien tomar lo que quisiera porque, ya sabes, abandonado entre comillas. No tomó mucho esfuerzo violentar el candado. Bueno, en realidad no fue así. Lo que no tomó mucho esfuerzo fue violentar la placa de metal a la que el candado estaba enganchado. El tiempo y el deterioro habían hecho casi todo el trabajo por mí, y pude doblar la placa metálica lo suficiente como para sacar los tornillos de la pared, algo que aparentemente a nadie más se le había ocurrido, o no había podido hacerlo entonces. El área exclusiva de personajes fue un cambio sorprendente y muy grato con respecto al resto del edificio que había visto. Para empezar, una de cada 2 o 3 de las luces fluorescentes del techo funcionaban, aunque parpadeaban y se atenuaban esporádicamente. Además, nada había sido robado o roto, más allá de que el tiempo y la exposición al aire se hacían notar. Había mesas con blocs de notas y bolígrafos, había relojes, incluso un reloj de fichar en la pared con tarjetas marcadas y todo. Había sillas esparcidas por ahí y había incluso una pequeña sala de descanso con un televisor viejo que mostraba estática y comida y bebida podridas ya hacía mucho tiempo sobre mostradores. Era como una de esas películas post-apocalípticas donde todo queda como está en el momento de la evacuación. A medida que caminaba por los pasillos laberínticos subterráneos del área exclusiva para personajes, las cosas solo se hacían más y más interesantes. Avanzando, se veían escritorios y mesas derribados, papeles esparcidos y casi fundidos en el suelo húmedo, y una gran alfombra de moho que lentamente estaba adueñándose del verdadero tapiz carmesí de putrefacción. Todo era algo fofo. Cualquier cosa de madera se desintegraba cuando le aplicaba apenas la más mínima fuerza, y prendas de vestir colgadas de ganchos en una de las habitaciones simplemente se deshacían en hilachas húmedas si intentabas descolgarlas. Una cosa que me molesta era que la luz cada vez era más escasa y menos fiable cuando más me adentraba en las frías, húmedas y asfixiantes profundidades del lugar. Finalmente llegué a la puerta de rayas negras y amarillas con las palabras "Preparación de personajes 1" estarcidas en ella. La puerta no se abría al principio, asumí que era porque probablemente donde se guardaban los disfraces, y sin duda quería una fotografía de ese desastre retorcido y apestoso. Por más que lo intentara desde varios ángulos y con varios trucos, la puerta no se movía. Por lo menos, hasta que me di por vencido y comencé a alejarme. Fue entonces cuando se oyó un leve chasquido y la puerta se abrió lentamente con un chirrido. El interior de la habitación estaba completamente a oscuras, como la boca de un lobo. Utilicé el flash de la cámara en busca de algún interruptor de luz en la pared junto a la puerta, pero no había nada. Mientras yo buscaba, un fuerte zumbido eléctrico contó con mi entusiasmo de una sacudida. Hileras de luces del techo de repente se encendieron, parpadeando y acentuándose internamente como las que yo ya había pasado. A mis ojos les tomó un segundo adaptarse y parecía que la luz que se haría cada vez más brillante hasta que todas las bombillas estallaran. Pero justo cuando pensé que iba a llegar a ese momento crítico, las luces bajaron un poco y se estabilizaron. La habitación era exactamente como la había imaginado. Varios disfraces de Disney colgaban de las paredes completamente ensamblados como extraños cadáveres de caricaturas colgando de orcas invisibles. Había un estante de taparrabos y ropa nativa en perchas en el fondo. Lo que me pareció extraño y lo cual quería fotografiar de inmediato era un disfraz de Mickey Mouse en el centro de la habitación. A diferencia de los otros disfraces, este estaba tendido de espaldas en el centro en el piso, como una víctima de un asesinato. La piel del disfraz estaba podrida y parte de ella se había caído, dejando así zonas peladas.
Lo que era aún más extraño, sin embargo, era el color del disfraz. Era como un negativo fotográfico del verdadero Mickey Mouse. Negro donde debía ser blanco y blanco donde debía ser negro. Su overol normalmente era rojo, era azul celeste. Se veía tan desagradable que decidí no fotografiar esa cosa hasta el final. Tomé una fotografía de trajes colgados en las paredes, ángulos ascendentes, ángulos descendentes, de costado para mostrar toda una fila de rostros de caricaturas congelados y putridos, algunos con los ojos de plástico faltantes. Entonces decidí montar una escena, simplemente una de las desalineadas cabezas de los personajes sobre el piso resbaladizo y sucio. Cogí la cabeza del disfraz del Pato Donald y la separé cuidadosamente para que ésta no se deshiciera en mis manos. Mientras miraba la cara de ojos enormes de la cabeza putrefacta, un sonido estrepitoso me hizo saltar del susto. Miré hacia mis pies. Allí en mis zapatos había un cráneo humano. Había caído de la cabeza del personaje y se había hecho pedazos en mis pies. Solo quedaba el rostro vacío, la mandíbula inferior, mirándome. Dejé caer la cabeza del pato de inmediato, como te imaginarás. Me volví hacia la puerta. Parándome en el umbral, miré hacia atrás, hacia el cráneo en el suelo. Tenía que tomar una foto de ello, ¿sabes? Tenía que hacerlo, por un número de razones que pueden sonar tontas, pero solo si no piensas bien en ello. Iba a necesitar una prueba de lo sucedido, sobre todo si Disney de alguna manera habría de desaparecer todo esto. No tenía ninguna duda en mi mente desde el principio de que incluso si había ido solo una negligencia brutal, Disney era el responsable por esto. Ahí fue cuando Mickey, el negativo fotográfico, el Mickey opuesto en el piso, comenzó a levantarse. Primero sentándose, luego poniéndose de pie. El disfraz de Mickey Mouse, o quien quiera que estaba dentro de él, se quedó en el centro de la habitación, su rostro falso mirándome fijamente mientras yo balbuceaba «no» una y otra vez, con las manos temblorosas, el corazón latiendo violentamente y las piernas que nuevamente se sentían como gelatina. Me las arreglé para levantar la cámara y apuntarla a la criatura que en ese momento me examinaba silenciosamente. La pantalla de la cámara digital mostraba solo píxeles muertos en la forma de la cosa. Era una perfecta silueta del disfraz de Mickey. Al moverse la cámara de mis inestables manos, los píxeles se extendían por toda la pantalla estropeándola, por donde se movía el contorno de Mickey. Luego la cámara se murió. Se quedó negro y en silencio, arruinada. Alcé mis ojos una vez más hacia el disfraz de Mickey Mouse. «Oye», dijo en voz baja, preventiva, pero perfectamente lograda, voz de Mickey Mouse. «¿Quieres ver cómo me quito la cabeza?» Empezó a tirar de su propia cabeza, con sus torpes dedos enguantados alrededor de su cuello, con movimientos impacientes, arañando, similares a los de un hombre herido, tratando de zafarse de las fauces de un depredador. Al hundirse sus dedos en el cuello, tanta sangre espesa, grumosa y amarillenta, me di vuelta al oír un escalofriante desgarro de tela y carne. Solo me importaba largarme de allí. Por encima del umbral de la habitación vi el último mensaje arañado en el metal con hueso y uñas. Abandonado por Dios. Nunca saqué las fotos de la cámara, nunca escribí la entrada de blogs sobre el tema. Después de salir corriendo de ese lugar, salvando mi cordura y probablemente mi vida, supe por qué Disney no quería que nadie supiera de este lugar. No querían que nadie como yo entrara. No querían que nadie como yo saliera. Ha pasado un tiempo desde que he escrito algo relacionado con la corporación Disney y estoy seguro de que entenderán por qué. Muchas cosas sucedieron desde mi última publicación. He recibido muchas preguntas y mensajes por parte de personas expresando preocupación que leyeron mi relato de primera mano del Palacio de Mowgli.
un lugar de recreación que Disney destruyó y luego abandonó. Quiero agradecer a todos los que compartieron mi publicación, la cual ya ha sido borrada de algunas páginas, la mayoría de veces de sitios corporativos que fácilmente se apoyaron de los que ejercían un poder mucho mayor. Sin embargo, por cada tópico borrado o tema que desaparecería de algún blog, parecía que muchas publicaciones más seguían surgiendo. Esto es algo que tendrían que enfrentarse. No hay vuelta atrás para ellos, y mucho menos para mí. Definitivamente me están siguiendo. Para el primero o segundo mes lo asocié como una paranoia. Cualquier mirada o media sonrisa dirigida hacia mi persona me sacaba de onda. Los pelos de mi nuca y de todos los lados me ponían de punta. Lo primero, o mejor dicho, al primero que le presté atención de en verdad, era un trabajador de redes telefónicas que laboraba cerca del complejo de apartamentos donde vivo. Era de mediana edad, recordete, vestido como ustedes se lo imaginarían, pero había algo extraño en él. No podía determinar qué era, pero sabía que no era producto de mi imaginación. Él era raro y se veía fuera de lugar, y no alguien que se sentía cómodo haciendo su trabajo de rutina. Lo seguí de cerca hasta la esquina, solo para perderlo ahí. Cuando me volteo para volver a casa, ahí estaba él, mirándome fijamente, estando como a 3 metros atrás, frío y sin emociones. ¿Explorando?, preguntó él. Fue lo único que dijo, y tenía un tono de acusación en su voz. Díganme, qué chistoso que viste de azul actuaría así. Supongo que esa es la peor parte. No sentirse seguro en ningún momento ni sentir que estás a salvo. Eso y la mercadería de Disney que ocasionalmente dejaban para que yo la encontrara. Pequeños Mickey de hule en el buzón, una revista de Disney Adventure en mi libreta. Había Mickeys escondidos por todas partes, 3 círculos, uno grande y 2 pequeños. La silueta de la cabeza del ratón más famoso. He comenzado a mantener una lista anotando a los Mickeys que he encontrado. Manchas de anillos café en mi mesa, uno grande, 2 pequeñas, una botella de colores que dejaban cerca de la puerta, que podía verse desde la parte superior hacia abajo. Grafitis en las paredes de camino al trabajo. Era un gran planeta Tierra, un pequeño y una luna en sus respectivos lugares. Estaban por doquier. La gente me había enviado correos electrónicos al respecto. Si reposteas algo, debo decir que empezarás a encontrar esos jodidos contornos, te lo garantizo. El mejor hasta ahora fue uno que me dio tanta risa por lo terrorífico que era. Era un dibujo hecho con yeso cerca de mi carro. Al principio me sorprendí, así que caminé por el garage y atento por si alguien me estaba siguiendo. El contorno parecía encajar perfectamente con lo que pudiera ser una víctima de asesinato con quien estarían familiarizados si leyeron mis publicaciones anteriores. Estaba una simple palabra: retráctate. La única cosa buena que salió de todo eso es que sé que no soy el único que ha visto lo que no debía. No voy a dar nombres porque, bueno, si tengo que decirles por qué no han estado prestando atención. El investigador va a los parques de Disney cada vez que puede, durante todo el año. Él no va a divertirse, disfrutar de los paseos ni nada de eso. Él está buscando a los Gascots. Aparentemente, ha habido una larga tradición de gente reportando clientes extraños por todo el parque. Clientes silenciosos, inmóviles, con la mirada fija, de diversas edades, tamaños, hombres y mujeres, adultos y niños y adolescentes. Todos portando una máscara de gas con motivos de Disney. Tiempo atrás, Disney recibiría muchas quejas sobre la gente que vestía de forma extraña siguiendo a otros alrededor del parque. Personas que se mezclarían con la multitud y que extrañamente desaparecerían. Luego las personas sacarían sus propias conclusiones al respecto sobre las máscaras de gas. Y comenzaron a sugerir reportes de posibles terroristas y bombarderos. Todos esos reportes de seguro fueron directo al bote de basura. Sé que no puedo encontrar ningún indicio de que tales acontecimientos fueran divulgados por los medios de comunicación, aunque deberían estar conscientes del hecho de que Disney puede más o menos controlar su prensa como ningún otro. El investigador va a los parques, habla con algunas personas y trata de no llamar la atención. Él solo le preguntará a 3 o 4 familias si han visto a un amigo del que lleva puesto una máscara chistosa.
Él aún no ha visto a un Cascot por su cuenta, aunque en una ocasión un niño le señaló hacia Frontierland mientras observaba entre la multitud. Oyó una voz más adelante que gritaba: «Mamá, yo también quiero una máscara de aire de Goofy». Un sujeto, el salvavidas, trabajó en un parque acuático de Disney desde el 2001 hasta el 2003. Él se situaba en la cima de un enorme tobogán de agua y aseguraba de que ninguno de los niños hiciera bullicio. Dejaba pasar a los niños uno por uno, indicándoles una y otra vez para que no se lastimaran, debían metérselos con los brazos cruzados y esas cosas. Un día, mientras daba instrucciones, un niño gordo se deslizó por el tobogán y no salió por el otro lado. Otros 2 o 3 niños pasaron y la cosa se mantuvo a un ritmo normal, así que ustedes pensarían naturalmente que si el niño se quedó atascado, los niños que le seguían se atascarían también. No fue así. Solamente el niño grande desapareció y el resto salió del otro lado alegremente y chapoteando como si nada. El salvavidas cierra el tobogán, para gran descontento de los niños que esperaban en la fila. Antes de que él pudiera realizar algunos de los tantos estrictos procedimientos de Disney Splash, el niño finalmente sale. Los miembros del personal sacaron al niño del agua. Él se hundió como una piedra cuando dio el chapuzón. Su piel, que ya se había tornado azul y con los ojos muy abiertos. Todo lo que diría es: niños sin rostros, y dejen de apretar. En caso de que ustedes se pregunten, el niño estaba bien, aunque el niño fue sacado en camilla hacia el centro médico. Cuando el salvavidas se le indicó que abriera de nuevo el tobogán, él hizo un gran escándalo sobre la forma en la que claramente no era seguro. A pesar de sus quejas, fue amenazado con ser despedido y disgustado y enojado abrió de nuevo el tobogán. Desde ese momento en adelante, vigila bien de cerca a los niños. Muy de vez en cuando, ellos saldrían en el orden equivocado. Nunca tan aturdido como el niño anterior, pero él siempre tenía una mirada de preocupación, un medio estupor distraído que parecía como si estuvieran tratando de ver cuál era en realidad. Tragarían algo de agua y se ahogarían un poco, y no volverían a subir a la atracción de nuevo. Leí los correos electrónicos del hombre con el mismo tipo de incertidumbre que estarían sintiendo ahora. Yo quería que él compartiera su propia historia, pero al final él no quería exponerse de esa manera. No puedo culparlo. Blancanieves, el cual no era exactamente el papel que jugaba, se vestía como un personaje en el parque. Ella tenía una pequeña y muy buena información para mí. ¿Saben lo que pasa cuando un empleado disfrazado cae muerto dentro de su traje? Como cuando un segundo se está tomando una foto con el pequeño Jimmy y al rato le da un ataque fulminante. Una segunda mascota en el área se coloca con el cadáver en la banca y espera a que llegue la tintorería designada y se lleve el cuerpo en forma discreta. Y mientras tanto, los clientes no tienen la menor idea de que se estuvieron sentando con un cadáver para tomarse una foto. Quizás quisieran revisar sus álbumes de fotos en este momento. Eso sí que fue malo. Pero otro sujeto, el conserje, rebasa todos los límites de lo terrorífico. Disney World y probablemente otros parques está construido con una serie de túneles subterráneos y justo debajo de sus pies. Son 3 historias que valen la pena. Cualquier cosa y todo lo que ustedes imaginan que haya ahí abajo es para el uso de los empleados. Los llaman los utilitarios, corredores de servicios públicos. Básicamente, esa es la razón por la que no ves a personajes raros o a conserjes merodeando por el parque. Salen y entran en puertas escondidas y recorren un pueblo oculto sobre el cual ustedes están caminando. El conserje me dijo algo de conocimiento común y que sin embargo era algo nuevo para mí. Walt Disney había construido varios apartamentos dentro de sus parques. Hay uno encima del castillo de Cenicienta, también hay otro en el Paseo de los Piratas del Caribe, están por todo el lugar. Más que eso, hay clubes nocturnos, una sala de cine, una bolera y mucho más. Todo tras puertas construidas junto en las fantásticas fachadas que pasarían sin verlas de reojo. El Club 22 es un área bien escondida. Si cuentan con el dinero para unirse a tan exclusivo sitio, entonces tendrán acceso a ella y a muchas más cosas. El Club 22 es un lugar donde ocurre todo. La corporación Disney llama a estos sitios como las zonas oscuras. Puntos donde la imagen rechinante de Mickey da lugar a las bebidas, las drogas y por supuesto al sexo.
Al contrario a esto, el resto del parque se lo llama la zona brillante, con unos cuantos corredores de zonas grises en medio. Tal y como el conserje me mencionó, no siempre estuvo así. Se trataba más de una lenta decadencia y descenso gradual de las normas sociales dentro de un grupo de élite. Pero ¿cuál es la razón por la que él sabe todo esto? Ya la habrán adivinado, porque él lo limpiaba. Después de una larga verificación de antecedentes y de llenar una forma de no divulgar, el conserje fue promovido de operador del parque a ser parte del personal de limpieza de la zona oscura. Ahora, antes de que se les venga a la mente una visión de un sacrificio humano satánico, el conserje no vio nada parecido, solo vio muchas botellas de alcohol vacías y condones usados esparcidos como globos desinflados de Año Nuevo, por supuesto. Él limpió todo ese montón de sangre, orina y vómito, pero todo debajo del descontrolado comportamiento de los clientes, a diferencia de cualquier tipo de conducta de un culto. Al menos así era como él lo veía en retrospectiva. Toda esa basura, porquería inmunda, fue directo a un horno y se mezcló con el humo de la chimenea de una pintoresca cabaña. Si han estado en Disney World, habrán respirado pecado ultra condensado. Respaldando esta información estaba el martillo. El martillo me escribía de la forma antigua. Aunque no sé cómo fue que dio con la dirección de mi domicilio, él me envió fotocopias de documentos que demostraban que era un empleado, con la indicación de que los quemara una vez que me convenciera. Lo cual hice con mucho gusto. Martillo trabajó alrededor del parque de Disney World en asuntos de demolición y reconstrucción. En ciertas ocasiones, él se dirigió a su superior con respecto a unos extraños planos de construcción. Había un área amplia y rectangular, que fue excluida de los planos azules como el tamaño de un supermercado. Dicha área estaba sin nombre y solo tenía escrito las palabras "no cavar". No solo su superior no sabía nada, pero este archivo ignoraba el porqué a propósito. No quería hablar de eso ni quería saberlo, y terminó la discusión con: "Este espacio se dejó en blanco intencionalmente". Martillo no lo entendía. El área parecía ser un desperdicio de espacio y era un conflicto directo con el trabajo que se le había asignado a su equipo. Él comenzó a husmear en el área en su tiempo libre, encontrando solo una puerta de acero abandonada y más allá una gran extensión de concreto. Era un piso gris y vacío, digno de un supermercado. Poco después, Martillo comenzó a distinguir gas cuts entre los gentíos. A diferencia de todos los demás reportes, la gente, las cosas, se veían de cuerpo completo. Se los hallaría en grupos a cierta distancia o estarían solos recostados en una pared cuando él doblaba la esquina. Él dijo que se movían de forma extraña, como si estuvieran débiles o lesionados, similar a un venado que fue atropellado por un cazador y que no pudiera escapar. Las máscaras de gas, las caras de los personajes con filtros adheridos a ellos, él observaba que parecían estar húmedos por dentro, como un vidrio empañado de un auto. Pequeñas gotas de agua se reducían detrás del cristal, haciendo imposible que cualquiera de ellos pudiese verlo. Para comprobarlo, Martillo comenzó a preguntar a cualquier persona y de todo aquel que había estado trabajando en el parque por más de una década. No encontró nada, hasta que se topó con Ida, una mujer de avanzada edad que trabajaba en un restaurante en la calle principal. Ella estuvo ahí hace tiempo y aunque nadie tenía los pantalones para preguntarle, todos sabían que tenía un sinfín de historias aterradoras que contar. Martillo le preguntó sobre el espacio vacío y luego sobre los clientes con máscaras de gas, pensando que quedaría de nuevo sin respuesta como antes. Ella era callada, sumamente callada. «Habitación 0», gruñó ella, con una mano temblorosa sobre su mejilla, como si fuera una niña pequeña temiendo a recibir el castigo de su padre. Ella no miró al hombre a los ojos durante toda la conversación. La habitación 0, al parecer, era un cuarto escondido, así como los apartamentos y el Club 22. Sin embargo, su mero tamaño y su ubicación en las profundidades del parque lo apartaban de cualquiera de los divertidos de las zonas oscuras. Era un refugio antibombas. La habitación 0 fue construida para resistir unos ataques masivos que se dirigían por los enemigos extranjeros o internos.
La habitación 0 iba a ser abastecida con raciones suficientes para alimentar el promedio total de clientes del parque en cualquier momento, y albergaba una pequeña pero lujosa especie de habitación de pánico para todos los altos ejecutivos de Disney. Durante la Segunda Guerra Mundial se produjeron máscaras de gas de Disney para que los niños las portaran en caso de un ataque. La idea sería menos aterradora para ellos si la cara de Mickey resaltara en el dispositivo de seguridad para tiempos de guerra. Sí, sé que hay problemas muy obvios en eso. Durante el susto de la Guerra Fría en los años 60, cuando Disney World fue construido, la habitación 0 se sintió con máscaras similares, ya sea porque se preocupaban por los temores de los niños o solo una cruel marca. Esas cosas se encontraban ahí abajo. Lo que es más, algún genio determinó que los niños se asustarían por las máscaras de gas que sus padres llevarían puestas, y entonces todas las máscaras para adultos y niños se fabricaron para cumplir con esta nueva norma. Ida lo describió como tratar una herida con un jugo de limón. Sin embargo, nada de esto había explicado lo que Martillo había estado viendo. No solo de las supuestas apariciones sobrenaturales, sino que también de las habitaciones vacías. He estado allí, explicó. No hay nada más que un piso de cemento y 4 paredes. No. Ida sacudió su cabeza y se cubrió la boca sosteniendo un sollozo. Estuve encima de él. Algo o alguien se activó la alarma. Ese día el parque estaba en su capacidad máxima. La respuesta era clara. Supuestamente se trataba de un ataque aéreo. La seguridad condujo a todos hacia abajo, bien abajo del enorme refugio. Ahí se les ordenó colocarse de las máscaras y agacharse mientras durara el ataque. Todo estuvo en silencio por unos 30 minutos, excepto por los niños que lloraban y los que susurraban aterrados. Nadie quería morir, y estaban entonces agradecidos de algún modo por esa extraña medida de seguridad. Entonces, el primer grito resonó. ¡Ey!, gritó un hombre. ¡Deja de pellizcar! Olas de gritos y aullidos recorrieron por la multitud. De una pared a otra, iban y venían. ¿Qué estás haciendo? ¡Quieto!, alguien gritó. ¿Qué haces? Esto no es divertido. ¡Ey! ¿Quién me pisó el pie? A pesar de que los guardias de seguridad pedían la calma y les pedían que se estuvieran quietos, la muchedumbre se agitó más y más hasta que finalmente, después de una hora de locura, las luces parpadeaban. Luego se encendieron. Lo que pasó a continuación lo podía solamente describir como un caso total en la oscuridad. Solo se escuchaban los lamentos de los más jóvenes y los gritos de angustia de los adultos en un masivo estruendo que hacían que sangraran los oídos de todos aquellos que estaban adentro de esa cámara oscura. Un grupo de miembros del Estado y un selecto grupo de clientes lograron salir por la puerta, listos para enfrentar la guerra que se llevaba a cabo arriba. En vez de la locura que había abajo, lo que encontraron fue, por supuesto, un parque desolado e intacto. La música seguía sonando, haciendo eco a través de la silenciosa ciudad de cuentos de hadas. Al regresar a la habitación 0, los pocos que se quedaron en la parte superior de las escaleras que daban hacia abajo en la negrura, no se escucharon nada que indicara que había un combate, solo había silencio. Ida por su cuenta bajó las escaleras pese a las súplicas de aquellos que dejó arriba. Ella llegó hasta las puertas reforzadas, ella sola en lo oscuro y escuchando solamente el zumbido en sus oídos. Una sola voz salió de la oscuridad. El eco hacía impresionante determinar si esa voz burlona o rasposa venía de la parte posterior del refugio antibombas o si estaba justo enfrente de ti. Cierra la puerta, querida. Estás dejando escapar el frío. Presa del terror, ella hizo justamente caso en eso. Mientras pasaban los días, todas las cosas, viviendas, escaleras, todo eso se fueron cubriendo con metros y metros de cemento. Los sistemas de ventilación y los generadores que estaban encima del techo fueron removidos, dejando tras de sí un enorme espacio vacío.
Ellos todavía siguen allí abajo, le dijo Ida a Martillo. Allá abajo con quien haya sido ese. Habrá notado que usé el nombre de Ida. Por desgracia, ella murió poco después de contar su historia. Aparentemente, fue una caída accidental, luego levantarse de su cama para ir a encender las luces. Una gran devota de la compañía, decía el reporte, tanto que su habitación estaba repleta de siluetas de Mickeys. Si realmente crees en algo, puede ser tuyo. Así es como nos han enseñado a pensar. Sobre todo, supongo que es un mecanismo de defensa para evitar que agredamos a los ricos. Todos pensamos que vamos a ser ricos algún día si solo nos esforzamos, pero díganme, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que se la llevó a cabo la rebelión a la vieja escuela contra la élite de la gente de clase rica? Probablemente esta no sea la mejor forma de empezar este blog. Estoy muy cansado, pero a la mierda. Tengo que escribirles esto. Corruptus. Así se llama el correo que recibí antes de que mi servicio de internet fuera cancelado. Mi teléfono se convirtió en un ladrillo el mismo día. Demonios. Creo que incluso fue al mismo tiempo, aunque es difícil saber a ciencia cierta ya que solo lo probé cuando no podía conectarme a internet de la notebook. Corruptus. Nunca había escuchado esa palabra antes, y para ser honesto, no estoy muy seguro de que sea una palabra. Podría ser latín, al menos así suena. No he tenido la oportunidad de investigarlo, y esta es la primera vez que estoy en la web después de mi abrupto corte de este servicio. Intenté conectarme a una librería. Por cierto, mi tarjeta fue rechazada, ya que tenía multas sin pagar, libros que jamás leí y que ni siquiera busqué. En su mayoría eran fetiches y extraños y dudosos libros de autoayuda para enfermedades mentales. Aparentemente, se detallaba sobre armas de destrucción masiva. Era el más preocupante de la bibliotecaria. Me pasé por la librería por media hora esperando a que alguien se alejara de su computadora para poder usarla, y cuando revisé el correo para emitir una queja por lo que había pasado, me encontré con que mis cuentas también habían desaparecido. Sinceramente creo que soy un imbécil por creer que aún servirían. No pasó hasta que noté al usuario real de la computadora, apuntándome desde el escritorio principal. Yo estaba en la puerta de salida antes de que alguien pudiera armar un escándalo. Han pasado 2 años desde que salí del palacio del Mowgli, sin mirar atrás. El post original ha ido y venido tantas veces a través de tantos sitios que apenas puedo recordar el primer lugar donde lo publiqué. Si hubiera sabido lo lejos que esto iría, no sé si hubiera sido capaz de contar lo que pasó. La presión habría sido enorme y supongo que hay un cierto nivel de confort en la idea que realmente nadie verá o le importará tu trabajo. Parece que muchos sitios han borrado mucha información, ya sea por una petición de Disney o por cuenta propia por temor a represalias. Conozco un usuario de YouTube muy popular que hizo narraciones sobre mis entradas pasadas para su canal. El rumor dice que alguien amenazó con demandarlo por un supuesto autor de la historia. Tonterías. Sé de primera mano que él mismo quitó los videos, mientras se cagaba en los pantalones cuando se enteró de que su partner tenía conexiones con Disney. Traté de mantener mi blog, después de abandonado por un tiempo. No sé cuántas personas hayan leído mis notas de Habitación Cero, Club 22, etc. Sé que siguen allá afuera. Si las buscas, las encontrarás al menos hasta la fecha en que escribo esto. Sí, Club 22 existe, no es un error. Quise decir Club 23. Más tarde supe que también existe el 11 y supuestamente el libertinaje crece a medida que el número va disminuyendo. Escuché de un Club 00, pero no pude confirmar que realmente exista como los otros. Tampoco estoy seguro de que tenga relación alguno con aquella habitación de nombre similar. Quizá la puerta de aquel lugar decía personaje o staff en lugar de mascotas. Lo sé, lo escucho. Muchas gracias por recordármelo. Estoy seguro de que su memoria es como un cristal puro en momentos de pleno terror, ¿cierto?
En general estoy contento de que mis palabras se hayan esparcido en lo largo y ancho de la red, pero lo malo es que ustedes no le están tomando esto en serio. De verdad, no puedo expresarme lo suficiente de esta frustración. Isla del Tesoro, real. Los pasillos de utilidad, real. Solo porque los demás no suenen tan verídico, no significa que no sea una buena historia. En lugar de estar criticando las inexactitudes y hacer bromas acerca de que hubiese sido genial estar en mi lugar, quizá la gente debería pensar esto de una manera más seria e investigar sobre esto. Quizás, no lo sé. Yo no quiero que esto sea una queja. Quiero mantener la concentración y asegurarme de que escribo exactamente lo que quería publicar. Todo este estrés, los acosadores, las llamadas telefónicas, las ventanas rotas, sé que realmente debería retirarme de mi objetivo. Me quieren confundir, asustarme y más que nada me quieren callado. Hay un grupo de hombres y mujeres en trajes que veo al azar, aquí y allá. Yo los llamo Focus Group, ya que aparecen con plumas tomando nota de todo lo que hago. Todos tienen el mismo traje, los mismos lentes de nerd, los mismos bolígrafos rojos que parecen gritar, "Te estamos juzgando". La primera vez que me di cuenta de ellos fue cuando me siguieron por el centro comercial. Di muchas vueltas para estar seguro del todo de que era a mí a quien seguía, y así fue, hasta el último paso que di. Días después, los vi entrando en una lavandería que estaba cruzando la calle al frente de mi departamento. En una ocasión perseguí a uno, el más débil. Los otros se quedaron en silencio durante la persecución, incluso en el forcejeo que se desató después. Cuando finalmente le quité las notas de su mano, solo me encontré con hoja tras hojas de garabatos al azar, innumerables dibujos de la silueta de Mickey, todo hecho con la misma tinta roja. Sé que suena loco decir que un grupo de hombres y mujeres de negro que me seguían de un lado a otro hayan puesto tonterías en sus apuntes, pero creo que ese es el punto. Creo que su plan era volverme loco, y aún así no lo logran. Cualquiera pensaría que si lo estoy por el hecho de contar esto. Es una situación en la que no puedo ganar. Me arrepentiré por siempre por haber hecho aquel viaje a la Isla Esmeralda. Pero por otro lado, estaré tan agradecido por las personas que de forma anónima compartieron sus experiencias conmigo. Quien sea que me haya mandado aquel buzón de sugerencias del parque es prácticamente mi héroe. Haber leído acerca de lo que escribí en el palacio y haberse aventurado a aquel lugar, wow. No me puedo imaginar cómo es que se sintió al haberlo hecho. Quien quiera que seas, incluso dejaste el candado original en el buzón para que supiera que era legítimo. Hacer esto por ti mismo sin siquiera a echar un vistazo en el interior debió ser bastante duro. Gracias. Si no lo han notado, estoy escribiendo esto como si fuera mi última entrada, porque hay una razón para esto. No sé cuánto tiempo más pueda seguir evadiendo los intentos de Disney por silenciarme. Antes de que deciden tomar un cierto tipo de acción final, no tengo dudas de que alguien allá afuera está usando mi identidad en este momento para cometer un crimen que me desacredite. Eso, o los hombres con chaquetas blancas ansiosos por mostrarme una encantadora y acolchonada celda. No sé qué pasará en adelante y esa es la peor parte. Lo único que sé es que algo se acerca. Así que, ¿qué es Corruptus? Bueno, he mencionado que era el título de un correo electrónico que había recibido, uno que supuestamente fue eliminado junto con la historia. Estaba en blanco y parecía que su único propósito era un archivo adjunto a un texto. Qué mal para los que intentaban eliminarlo, pues lo imprimí cuando lo vi. No hay mucho que pueda hacer para revertir eso, ¿verdad? Debí haberlo mencionado. ¿Recuerdan la librería? Usé su copiadora para hacer cientos de duplicados de aquel correo. Unas cuantas copias están atrapadas en lugares al azar, otras fueron entregadas a personas cualquiera y el resto lo voy a dejar como una sorpresa. Que se diviertan de tratar de encontrarlas, jodidos ratones hijos de puta. Dejando mi deseo de lado, les dejo mi carta, palabra por palabra. Llegó a partir de una fuente cuya dirección de correo electrónico no voy a revelar, aunque supongo que es una cuenta ficticia imposible de encontrar de todas formas.
Resumen de incidentes corruptos para enero de 2015. Solo para uso de oficina. Este mensaje contiene información que puede ser confidencial o protegido por privilegio cliente-abogado o enviada con la intención del uso único de la persona dictada anteriormente. Cualquier reseña, divulgación, distribución, duplicado o uso de la información por una persona no autorizada está estrictamente prohibido. Si ha recibido este mensaje por error o sin autorización, por favor, dé aviso al remitente inmediatamente y elimine este mensaje original. Todo email enviado a este correo será recibido por el sistema de email de la corporación Disney y está sujeto a ser archivado y reseñado por alguien más aparte del destinatario. Cualquier violación a este aviso escrito dará como resultado un enjuiciamiento. Consulte las normativas oficiales con relación a los informes de incidentes conocidos y sin confirmar, respecte las regulaciones pertinentes en cuanto a sucesos en proceso y finalizados se refiere. Casos corruptos conocidos hasta la fecha, incluyendo enero de 2015. Isla del Tesoro. Agitación extrema, conducta inapropiada de la población dentro de las instalaciones. Leve moderación en la agitación. Leve moderación en la inadecuada conducta humana. Corruptus resuelto. Identificada especie voladora. Abandonado. Disney's Pop Century Resort. Objetos fuera de lugar y móviles. Desplazamiento cronológico, anacronismo. Corruptus sin resolver. Entidad errante. Pendiente. Disney's River Country. Infestación de microorganismos. Corruptus sin resolver. Hombre translúcido, alias Hombre transparente, alias El amigable John. Abandonado. Imageworks, laboratorio, ¿qué tal si? Segundo piso. Múltiples desapariciones de personas, incluyendo alumnos de la escuela de drama Dreamfinder. Pantalla de pin fatal. Mareos con espejos vibrantes. Corruptos sin resolver. Instalaciones Willy el hechicero. Abandonado. Palacio de Mowgli. Alucinaciones y o proyecciones de la audiencia. Objetos inmóviles fuera de lugar. Moderación de severa agitación humana. Conducta inapropiada humana. Corrupto sin resolver. Personaje invertido. Abandonado. El nuevo vecindario global. Corruptus resuelto. Gusano de fibra óptica NGNC1. Corruptus resuelto. Aullido digital NGNC2. Resuelto. Habitación 0. Repentina histeria colectiva de masas, alucinaciones y o proyecciones de la audiencia. Corrupto sin resolver, desconocido. Nota. Nara Dreamland no es un parque oficial con licencia de Disney y ninguna información o fuente debe ser compartida con cualquier responsable de la contención de sus residentes. Una lista completa de supuestos accidentes corruptos y reportes pueden que estén disponibles. Tuve que leer el correo varias veces para poder entender todo el asunto. Quizás ustedes también deberían hacerlo. Básicamente, eso era lo que tenía el archivo adjunto, y si el archivo era fiable, entonces los eventos que había experimentado no eran parte de un incidente aislado. Los eventos ocurridos en la habitación 0, las mascotas, parece que son parte de un problema mucho más grande. ¿Qué es corruptus? Corrupción. Es decir, no necesito al traductor de Google para saberlo. Incluso aunque quisiera hacerlo, corro el riesgo de que alguien lo note y me desconecte en el internet. ¿Corrupción de qué? ¿Sueños? ¿Ideas? ¿Deseos? Nunca he sido un hombre religioso, pero me arrastraron a la escuela dominical tantas veces que sé perfectamente qué son los becerros de oro. Dioses falsos creados por el hombre, íconos, imágenes talladas, personajes, mascotas. Si creen en algo de la Biblia, y no estoy seguro de que yo lo haga, especialmente después de lo que vi, quizás Dios no estaba molesto porque la gente adoraba a otras cosas. Tal vez tenía miedo. Tal vez, si suficientes personas creerían en algo tan ferviamente, habría una posibilidad de que se hiciera realidad. Dado que somos seres imperfectos por naturaleza, significa que hay una posibilidad de que aquella cosa se hizo realidad y terminara por corromperse. Si se ponen a pensar, las películas animadas de Disney siempre han tenido un mensaje primordial. Aplaudan y crean lo suficiente para que Campanita pueda ser real. Cuando deseas algo a una estrella,
Cualquier cosa que tu corazón desea se hará realidad. A la gente le gusta decir que Disney tiene alguna relación con el satanismo, pero nunca les creí, y sigo sin creerlo. Pero creo que intentaron crear a un becerro de oro, un dios falso en el que cualquiera pueda creer, uno que todos amen. Es casi como un sueño o una idea que es compartida por suficientes corazones y mentes humanas. Vio una oportunidad real de haber nacido en el mundo. Las criaturas, si es que existen otras más allá de las que vi con mis propios ojos, creo que son inicios deformes de este plan, manifestaciones al azar de una existencia sin vida, oscura e inexplicable, que se infiltraron a este plano existencial. Son errores de la realidad, abortos cósmicos. Los corruptos. ¿Acaso todos en la Isla Esmeralda tienen una visión tan negativa sobre el palacio de Mowgli? ¿Qué tan poderoso era el miedo a la guerra nuclear en el día que la habitación 0 se llenó? Si quieres encontrar mascotas y voces misteriosas, ¿puede tu búsqueda llevarte exactamente a lo que quieres investigar? ¿Cuántos niños han quedado decepcionados, confundidos o traumados de por vida cuando vieron a Mickey sin su cabeza? Estas son preguntas que nunca voy a ser capaz de responder. No sé si alguien pueda. Personalmente puede que esta sea la última vez que hablo sobre Disney y todo lo que he descubierto de ellos. Y lamento que sea así, especialmente porque hay mucho más que puedo decir. Rumores sin confirmar, documentos y objetos que he recibido y ahora parece que se han ido para siempre. Creí que solo trataban de contener aquel disfraz de Mickey. Creí que por eso insistían tanto en mantener el público, la oscuridad y la ignorancia por tanto tiempo. Y del por qué siempre abusaban de su poder para poder salirse con la suya. Ahora me doy cuenta que estaba equivocado. Todo el tiempo, la causa real fue esto. No querían que algo como esto saliera. Les deseo a todos buena suerte y sé que necesito lo mismo de ustedes. Gracias. Pequeñas sugerencias. Nota. Esta es una precuela de Abandonado por Disney. Sugerencia. Podríamos usar a otra persona en el chequeo de seguridad durante las horas picos del parque. Sugerencia. Por favor, muevan el carro de perros calientes del tobogán de agua principal. Y por favor, pidan que los trabajadores echen un ojo a los niños que acaban de comer. Así cuando alguno tenga un corte de digestión, 3 o 4 personas se tiran por el tobogán para llegar hasta él. Sugerencia. Estaría bien si tuviera alguna manera de dar información más detallada que el anónimo de esta caja de sugerencias. ¿Podría tener una cita con la administración? Sugerencia. Se necesita más seguridad en la Puerta del Sur. Sugerencia. La música de la Casa de los Reptiles no para de ralentizarse o sonar invertida. Es realmente algo muy molesto. Sugerencia. Por favor, diles a las mascotas que no intenten comer con sus trajes puestos. Encontramos a uno con comida por todo su rostro y pensamos que intentaba ser gracioso. La apertura de la boca tiene una malla, así que comer debería ser imposible. Sugerencia. Por favor, arreglen el problema con la Casa de los Reptiles, me estoy volviendo loco. Sugerencia. Los clientes se quejan de la poca cantidad de toallas en las habitaciones. Sugerencia. Se necesita una nueva máquina de café para la sala de descansos. Sugerencia. No iba a decir nada porque soy bastante tolerante, pero por favor, deja de admitir niños sin rostro. No quieren quedarse en las áreas de huéspedes. Sugerencia. El área común podría tener una selección más amplia de DVDs y juegos. La colección actual ya está pasada de moda. Sugerencia. Aún se necesita seguridad en la Puerta Sur. ¿Qué es más barato? ¿Tener un empleado nuevo o arreglar los vestigios del vandalismo nocturno de cada semana? Sugerencia. La Puerta Sur necesita más seguridad. Sugerencia. ¿Qué haremos con el vandalismo de la Puerta Sur? Alguien haga algo. Sugerencia. No nos sentimos seguros saliendo por la Puerta Sur en el final del turno. Sugerencia. Frank está algo raro. Él cree que no me doy cuenta, pero sé que trama algo. Por favor, hagan algo con él. Sugerencia.
Por favor, díganle a los sujetos disfrazados que no se metan donde no les llaman. Uno de ellos dedica a quitar y poner música de la casa de los reptiles. Les puedo decir quién es por el traje. Hagan algo, por favor. Sugerencia, por favor, denle a las mascotas más descansos y un poco de respiro. Una cosa es que se sienta el olor a sudor y otra es sentir el hedor de vómito cada vez que nos acercamos para sacarnos una foto. Sugerencia, paren a Frank, es una amenaza. No estoy inventando nada. Sugerencia, perdón por escribir en una servilleta. Alguien está robando todo el papel de las cartas de sugerencias. Sugerencia, detengan la música. Sugerencia, lo juro, estos niños sin cara están apareciendo por todas partes. Cada vez que mato a uno, los otros se portan cada vez peor. Los encuentro en un grupo al fondo de las escaleras y ellos piensan que es divertido. No es gracioso, no me dejan pasar. Sugerencia, necesitamos más cartas de sugerencia. Sugerencia, hemos recibido un traje de mascota con pintura en los guantes. Alguien lo trajo de la puerta sur y el color coincide con el que los vándalos usan. Vale la pena darle un vistazo. Además, ¿dónde están las cartas? Sugerencia, el disfraz se pega a las llagas. Sugerencia, es demasiado difícil escribir con estos guantes puestos. Sugerencia, gracias por las cartas de sugerencia. Por fin. ¿Qué están haciendo los que se dedican a revisar estas cosas? Sugerencia, una vez más siento escribir en una servilleta. Nos hemos vuelto a quedar sin cartas. Sugerencia, una de las mascotas me acorraló en el cuarto de suministros y me agarró los pechos. Se lo conté a Michael Sheehan, pero creo que no va a hacer nada porque no sabe quién iba en el traje. Voy a abrir un expediente y convocar un pleito si la administración sigue evitando mis llamadas. Este es mi último aviso. Otra cosa, pongan más cartas. Empiezo a pensar que las están removiendo a propósito para no leer mis informes. Sugerencia. Soy un ratón. Sugerencia. Jódanse. Sugerencia. Alguien está sacando las bombillas. Quiero decir, las están robando en todas partes. Los clientes están cada vez más enojados viendo cómo al pulsar el interruptor no enciende ninguna luz. Sugerencia. ¿Vamos a tener más DVDs en la sala común? No me quejo porque las películas sean viejas, sino porque la mayoría están rayadas y no se pueden ver. Sugerencia. ¿Qué es ETA? ¿Una máquina de café? Sugerencia. Las máquinas expendedoras en la tercera planta del área del huésped están constantemente desenchufadas y las ranuras para introducir dinero están atascadas por cartas de sugerencia. Ni siquiera sé de qué hablan esas cartas. Sugerencia. Volvemos a necesitar más cartas. Sugerencia. Intenta encontrar a Frank. Sugerencia. Te daré pistas sobre Frank, ¿está bien? Sugerencia. Pista número 1. Es frío. Sugerencia. Pista número 2. Es húmedo. Sugerencia. Necesitamos otra capa de pintura en la puerta sur. ¿No van a hacer algo al respecto con el payaso? Sugerencia. Pista número 3. Está pálido. Sugerencia. El carrito de perritos calientes sigue junto al tobogán de agua y ya ha habido 2 incidentes de niños que han tenido cortes de indigestión a mitad del tobogán. Esto afectará gravemente al parque. Sugerencia. Me parece que no están buscando a Frank. Sugerencia. Hey, no quiero resultar pesado, pero en serio, ¿dónde están las cartas? Sugerencia. Sigo hundiéndome en el suelo. Sugerencia. Es solo que siento como si así fuera. Sugerencia. No puedo tener ni un momento de descanso porque hay demasiado que hacer. Cada vez que me tumbo a descansar, los huéspedes me preguntan si estoy bien. Sugerencia. No puedo sacarme la cabeza. 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 Sugerencia. Ignoren la última carta. Olvidé que era mi verdadera cabeza. Sugerencia. El disfraz se pega a mis llagas y hay cada vez más. Sugerencia. Todo lo que soy son llagas. Sugerencia. El disfraz está respirando y si no me muevo como él quiere, no puedo respirar. Sugerencia. Jódanse. Sugerencia. Si me siguen cerrando las puertas, pero alguien las abre de nuevo, por favor diles que paren de hacerlo, porque deja que todo el mundo salga de nuevo y eso es contraproducente. Sugerencia. Han encontrado a Frank. Sugerencia. La cara de Frank era como un plato de puré de patatas cuando lo echaron, y cuando me reí, todos me miraron, hasta la gente con cara de qué raro. Sugerencia. Tengo que pensar en qué hacer. Sugerencia. Oh. Sugerencia. Ya sé. Aferrarme.
Sugerencia. No estoy seguro si el buzón de sugerencias está en el lugar correcto, pero no se están tomando medidas respecto a mis quejas. Durante los últimos días he estado dando vueltas por el recinto y contando el número de trabajadores. Todo lo que puedo decir es que hay más mascotas que cualquier otra cosa. Los de seguridad dicen que no tiene sentido, pero yo creo que tenemos polizones. Sugerencia. Por favor, adherir ganchos más resistentes a la zona de guardado de trajes, ya que es difícil colgar los trajes con los cadáveres de los empleados adentro.